Listo, bueno, buenos días para todos en los lugares en que se encuentren. Dios quiera estén bien. Y para el día de hoy, esta semana me pasó algo particular. Me pasé por tres temas. Uno es una parábola de Jesús, normalmente mal interpretada, que por ahí mi hijo lo estuvimos hablando y comentando. Luego, tema sobre el concilio de Nicea, que en algún momento lo voy a tratar de pronto en el siguiente. Y el que voy a tener en el día de hoy, que ustedes lo vieron en el título, las narrativas religiosas o la narrativa religiosa. Estuve viendo un video y me decanté por este tema porque me pareció interesante. Entonces estuve investigándolo, estuve, estuve estudiándolo y me pareció que deberíamos tratarlo. En este tema, o lo quiero tratar la narrativa religiosa porque creo que tiene el interés porque en todas las denominaciones y en todas las religiones manejamos esa parte narrativa. Y narrativa en su explicación normal dice que es un género literario y una forma de comunicación que relata una serie de hechos, que eso lo hacemos todos, porque hay una narrativa a nivel religioso que viene formado por doctrinas y por jerarquías y por todo eso, pero también manejamos una narrativa individual basado en la otra, ¿no? Entonces dice que reales o ficticios, protagonizados por personajes en un tiempo y espacio determinados, generalmente a través de un narrador. Engloba formas escritas y orales, ojo con eso, ¿no? Bien interesante. Formas escritas y orales como la novela, el cuento, la leyenda y la crónica, siendo esencial para transmitir experiencias, ideas y cultura. Eso es el significado de que es narrativa, pero luego y lo que nos interesa en esta mañana es la narrativa religiosa en todas las religiones. Y más o menos todos usan los mismos patrones, las mismas características, sino que cada uno le coloca la parte que le interesa. Bueno, entonces, ya entendiendo más o menos qué es narrativa y, por ejemplo, que las características principales de la narrativa son el narrador, el personaje, la trama de acción, el tiempo y el espacio, eso es bien interesante, y la acción de narrar, porque, como le digo, todos tenemos una narrativa cuando hablamos de religión y de espiritualidad. Eh, Qué cosa interesante hay medios de expresión. Bueno, eso ya no nos interesa tanto. Bueno, entonces vamos ahora sí a entrar en la forma, digamos, del tema. Cuando la narrativa religiosa tiene los o el efecto que causan las personas es que nos forma o nos deforma, una de las dos. O hemos sido formados o hemos más bien sido deformados por las denominaciones y esas deformaciones son impregnadas por esa visión que se tiene de todo, de la parte religiosa y la parte espiritual. Entonces la narrativa religiosa más o menos podría decirse que es un relato que comunica eventos sagrados y creencias, estableciendo un vínculo entre lo divino y lo humano. Entonces ahí entra la parte de la salvación, que cómo me salvo, y cada una tiene digamos, su cosmovisión y le da al lector el valor de esas liturgias, normas, principios, conductas y formas de actuar.
Entonces, y a cada uno, nosotros que hemos, la mayoría que estamos aquí, que hemos pasado por una denominación, que yo la llamo más bien una secta, porque si quiero, o sea, en el lugar en que me encuentro ahora, yo opino, es una opinión muy personal, pero todas las denominaciones cristianas son sectas, porque si usted sale un poquitico de eso, lo sacan, lo persiguen, o sea, en ninguna usted puede ir en contra, bueno, pero no, en contra no, cualquier cosa que usted piense diferente a lo que piensa la denominación ya lo pone en riesgo a usted y a la denominación. Entonces, las liturgias, las normas, los principios, las conductas y la forma de actuar es lo que nos forma, que yo digo que más bien nos deforma, y eso se vuelve como una bola de nieve. O sea, si miramos hablemos de la nuestra, ¿no? Que aquí la mayoría hemos sido adventistas, no de pronto no calcularon, y en ninguna, ¿no? Solamente coloco el ejemplo. Cuando originaron eso, la bola de nieve que se iba agrandando y agrandando y agrandando, y en todas pasa lo mismo. Entonces, miremos las características de la narrativa religiosa. Entonces, encontramos la primera. Esa narrativa religiosa viene a ser o a tener un carácter sagrado, ¿cierto? Porque pues, lógicamente estamos hablando de la narrativa religiosa. Entonces, en todas hay acontecimientos divinos o sobrenaturales. Y encontramos, en todas las religiones pasa lo mismo, los sintoístas, los budistas, los musulmanes o islamitas, el confucianismo, el judaísmo, el cristianismo, ¿cuál otra vez? Ayúdenme ahí. Pero todas tienen en ese carácter sagrado, tienen acontecimientos divinos o sobrenaturales. En la Biblia está llena, casi todos acontecimientos divinos o, o acontecimientos sobrenaturales. Segunda parte o segunda característica de la narrativa religiosa. Tiene un simbolismo profundo. Tiene o está llena de imágenes o arquetipos, y esos arquetipos lo forman o le dan un elemento fundante a a la religión. O sea, esas imágenes y arquetipos forman como la base de esa narrativa religiosa. Tercer característica, todas, todas tienen un tiempo primigenio, un tiempo con características míticas. Míticas, o se le dice míticas porque son sucesos o hechos que no pueden ser comprobables. Ejemplo, el diluvio. Usted puede creer o no creer en el diluvio, pero comprobar que hubo un diluvio, aunque todas lo dicen y en todas las denominaciones hay, como que ya Bastián nos lo hacía saber con lo de el programa que tuvo muy interesante y ha tenido sobre sobre Gálgames y todo eso de la cultura mesopotámica y todo lo que hubo en esa época, y todas relatan, o sea, todas tienen un fundamento, tienen un tiempo primigenio que luego se vuelve histórico, que ya, y todas pasan por ahí. Entonces ya vienen, digamos, en el judaísmo, luego el cristianismo, hay un diluvio, hay unas cosas que no se pueden comprobar, o sea, que no están comprobables. Adán y Eva, si usted quiere creer en una Eva, pues está bien.
pero comprobar que Adán y Eva existieron, pues difícil. Entonces, ese tiempo primigenio es muy cuestionable y en todas pasa lo mismo, en todas se puede cuestionar el, 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 ese tiempo primigenio. En todas las religiones hay personajes sobrehumanos, hay dioses, hay ángeles, hay héroes, hay, y vemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, y ahorita Bastián me va a colaborar ahí con los personajes de lo que le voy a preguntar, pero por ejemplo, en el cristianismo y en el judaísmo hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, está Belcebú, está Luzbel, está Gabriel, está Satanás, está un sobrehumano, Sansón. A ver, me gustaría que me nombrara, Bastián, uno de los que usted tiene en el tema del, del Oriente, el tema que usted tuvo hace un tiempo que sobre, eh, ay, se me olvidó el nombre. Sí, Recuérdeme o sea, en los Egipto personajes, tenemos, sí, no, solamente como datico ahí para ilustrar todos esos por personajes que usted ejemplo, nombra. ajá, en Egipto tenemos a Osiris. Osiris Eso, es un rey faraón y es la deidad de la tierra. Es agricultor y bueno, representa eso, pero representa básicamente como el poder de la tierra, Osiris. ya. ¿Y se acuerda de otros? Ahí como por ilustrar el tema. Sí, claro. El El mismo Gilgamesh que mencionaba, Gilgamesh. Gilgamesh es el rey de Uruk eh, y mide 3,5 metros. Osiris también mide 3,5 metros, 4 metros. Que hay Eh, pinturas de eso, ¿no? Siendo grandes, yo he visto, pues es muy dedicado a eso, me ha gustado el tema y siempre lo he visto y son figuras, o sea, se supone que eran gigantes y algunos creen que sí fueron así de grandes y los hombres más pequeños. claro, claro. Gilgamesh, de hecho, la representación como más común es que él tiene un león como si fuera un León. gato en su brazo. Se ve pequeñísimo el león al lado de este rey Gilgamesh. Así que ese sería como otro, como Listo, más presente. Ujú. gracias. Bueno, la siguiente característica, este tiene una función explicativa y tiene sentido porque da como una identidad de dónde es usted o de dónde eres y hacia dónde vas. La quinta característica es de transmisión oral. Y ahí viene un poquito de problema, porque uno preserva la identidad cultural y la sabiduría ancestral. O sea, hasta aquí hemos visto 5 características de la narrativa religiosa. El carácter sagrado, simbolismo profundo, las imágenes y arquetipos. La tercera, el tiempo primigenio, es un tiempo que no es es el tiempo anterior al tiempo histórico, que es un tiempo mítico, o sea, un tiempo y cosas que no se pueden comprobar. Función explicativa y la quinta, transmisión. Entonces, ese sería, pero me quiero detener un poquito en el último, en esa transmisión oral. ¿Por qué? Creo que me estaba tapando la cámara y lo hice inconscientemente. Bueno, en esa transmisión oral hay unos problemas. ¿Y qué problemas tiene? Uno es ustedes han jugado el famoso teléfono roto, en el que se unen unas 5 personas. Yo doy una frase y se compara la primera frase con la última. ¿Sí la han jugado alguna vez en la vida? Sí, sí, creo que todos lo hemos jugado alguna vez. Sí, es muy conocido. ¿Cuál es el problema de ese teléfono roto? Que la primera frase
que se dio va cambiando con cada interlocutor. Y yo creía, y a mí me pasó, y a mí me lo dijeron, y yo lo creí, porque se habla en esta narrativa religiosa que los judíos hacían transmisión oral, y se suponía todos grababan exacto, exacto, exacto. Entonces, por eso nos llegó y por eso creemos y por eso las denominaciones y por eso las religiones creen que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y todo se debe hacer. Y nosotros vemos que eso no es así. Porque, por ejemplo, hay hay varias cosas que no tienen lógica. Hay uno de los salmos que ahorita no lo tengo a la mano, que dice que cuando se encuentren o quieran acabar un pueblo, no me acuerdo qué nombre era, hay que estrellar los niños contra la pared. O sea, del pueblo que vencían, ¿no? Entonces uno se imagina un Dios de ese tipo mandando a hacer eso como que no tiene sentido. Y ahí es un solo ejemplo, ¿no? Que quiero colocar ahí. Entonces por eso esa transmisión oral tiene problemas y no siempre tiene las características de veracidad. Entonces, vamos a pasar ahora quiero dejarle un tiempo al final para que comentemos todo eso. 3 elementos básicos en toda narrativa religiosa. Una entonces la primera es un mito. Entonces hay relatos simbólicos no verificables, como por ejemplo el que coloqué de Adán y Eva, y se pueden hacer, o sea, hay que aceptarlos por fe. O sea, por fe nosotros aceptamos cantidad de cosas. Hace un tiempo Jason tenía un programa y él hablaba sobre eso con el otro que hacía en el programa y se escucha fuera del de Adán y Eva, Moisés, porque hasta donde, y por ejemplo, Bastian, que también por ahí lo he escuchado sobre el Egipto, y he leído, o sea, en ninguna parte los egipcios entiendo que colocaban todo y escribían todo y dejaban todo. Y hasta donde he leído, no sé si esté diciendo la verdad o no, pero Moisés no aparece en ningún registro egipcio, ni las plagas, ni nada de lo que hubo. Antes pareciera que los judíos fueron los que invadieron y molestaron a los egipcios, no sé. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo del mito, o sea, que no se puede aceptar, sino hay que aceptarlo por fe. Y esa aceptación y esa narración y esa transmisión pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y en usted está creerlo o no creerlo. Si Jason quiere aportar algo, Bastián, algo ahí cortico de esa parte que acabé de hablar, tienen tiempo y si no, seguimos. Pues de Moisés es que no hay ningún documento. De hecho, no hay nada que date la existencia de él. Y cuando uno dice ese tipo de cosas, pues muchos abren los ojos. Es apenas una creencia, no es más. Eso ni nos quita la salvación, ni nos da la salvación. O sea, eso no tiene nada que ver con salvación. Pero entonces sí hay Mito. toda una teología en alrededor, y eso le pasó a los judíos, que Moisés, 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 y que fundamentaron todo en Moisés, y cuando llegó el verdadero, o sea, cuando ya Cristo se presentó, o sea, decidieron seguir creyendo más en el mito y más en la cantidad de cosas que ellos hicieron para hacerse un nombre, porque entiendo, hasta donde entiendo, no, y en eso pronto Bastián me puede corregir, Judea no era, los judíos no tenían tanta historia como la tenían los demás pueblos.
Entonces ellos lo que hacen es asemejar patriarcas y crear toda esa cosa que está en duda. O sea, eso no lo decimos porque se nos ocurrió ya, sino que no está datado eso, como no está datado en la arqueología. Por ejemplo, el paso de los israelitas 40 años en el desierto, o sea, no hay ningún rastro de 2 millones de personas durante 40 años, o sea, entonces arqueológicamente hay cosas que no cuadran y el que las quiera creer por fe y aceptarlas por fe, pues está en todo el derecho, ¿no? O sea, no estamos aquí para decir sí, no, sino que son cosas que arqueológicamente y científicamente no son comprobables. Bueno, entonces, ¿Bastián va a decir algo o no? Yo quisiera decir algo, si es Juan, posible. ahí es Juan primero. Bueno, el Moisés es digamos, un nombre ya para los hebreos. No tiene por qué haber un registro de Moisés, o sea, no tiene por qué haberlo. Y que no lo haya no quiere decir que no haya existido. Simplemente no tiene por qué haberlo, como no hay registro de casi nada. O sea, para ver registro de algo tiene que ser algo muy, tiene que traer menú. Para ver registro de algo necesita que sea muy importante. Hay muchos reyes incluso de los cuales no hay necesariamente registro escrito que haya perdurado. Pero sí hay eso digo en el registro escrito, pero sí hay un registro, porque está el registro de lo que nos dan los hebreos. Eso es un registro. Que no lo hayan en Egipto, las ruinas de Egipto, del antiguo Egipto. Bueno, así mismo no lo hay de muchas otras cosas. Pero lo que sí hay en Egipto, y muy poco, es registro de que sí el pueblo hebreo estuvo ahí, de que sí el pueblo hebreo habitó ahí. Y a pesar de la cantidad de tiempo que el pueblo hebreo habitó en la tierra de Egipto, ese registro que hay es muy poco y muy escaso, porque lamentablemente así es la antigüedad. En la antigüedad, un pueblo pudo haber vivido cientos de años en un lugar, y resulta que nosotros lo que tenemos es una sola prueba en una sola inscripción pequeña por ahí, o ninguna. Entonces eso no es raro, porque no estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de la antigüedad. En la antigüedad el registro es escaso. Listo, mi hermano, gracias. Bastián iba a decir algo y seguimos con el tema y al final dejamos los comentarios. Bueno, igual el nombre Moisés o Moshe o Mose viene de la palabra mes en Egipto y se ocupa para decir hijo de, así como en ¿cómo se llama? Creo, arameo. En hebreo también está la misma palabra para decir hijo de tanto, ¿no? Entonces, lo que se acostumbraba a hacer era que, por ejemplo, se ocupaba con Tut Mose o Tut Mose, que era nacido del dios Tot. Se ocupaba como Ramses, que era nacido del dios Ra. eh, o a Mose, que era nacido de Ya, que era el dios lunar. Entonces, eh, Moisés siempre se ocupaba con algo. Y, y lo que por lo menos los estudiosos dicen que a ese nombre le falta algo, le falta a qué correspondía. O sea, está solamente como el hijo de, ¿no? Pero a qué va? Entonces, claro, es muy difícil tal vez encontrar la raíz de esto. También quisiera aportar un poco más de lo que realmente no se ha descubierto aún de Egipto, que es justo la parte en donde dice que vivían los hebreos. Esa parte en Egipto no se puede explorar arqueológicamente aún, porque esa parte está llena de sembrados.
pero ahí han encontrado arqueología como perteneciente a nombres hebreos, por ejemplo, o cositas que pertenecen como a los hebreos. Entonces, si bien no tenemos datos todavía como para decir, realmente estuvieron como en X periodo, pero no podemos llegar a decir, todo esto no es comprobable, si no ha sido comprobado aún, ¿no? La arqueología de por sí lleva mucho tiempo llegar a una resolución histórica para decir, esto sucedió. De hecho, la arqueología hoy está, yo diría, redescribiendo la historia y reescribiendo la historia que nosotros pensábamos que era de una forma y está tumbando muchas cosas. Entonces, eh, yo diría que no es sabio decir esto no es comprobable en arqueología. No es sabio, porque el día de mañana nos pega un combo y nos dice, bien como era. De hecho, hasta el 1900, si no es porque llegamos a encontrar arqueología que validaban la Biblia pasaba por mito, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento pasaba por mito, hasta el 1900. Y empezamos a encontrar arqueología sobre David, empezamos a encontrar arqueología sobre el mismo pueblo de Israel. Entonces, y ahí todos los ateos tuvieron que literalmente decir, ok, esto no era mitología ni leyendas, esto era realidad. Entonces, ahí, como les digo, en arqueología no es sabio señalar que algo no ocurre, sino hasta que ocurre. Ahora, claro, ¿qué es lo que sí podemos señalar como algo mitología, lo extraordinario, lo que no pasa en la realidad? Plagas, por ejemplo, plagas o fueron fenómenos naturales, pero así como lo dice la Biblia muchas veces, eso es ya parte más mitología, pero lo que son hechos, así como hechos, yo me inclinaría como por esa opción. Listo. Bueno, en esa narrativa seguimos los tres elementos básicos, el mito, que fue donde nos quedamos ahí, porque pues coloqué un ejemplo solamente que no son verificables y hasta el momento no se ha podido verificar Moisés. No estoy diciendo, ojo con esto, porque estoy hablando solamente, o coloqué un ejemplo, mejor, coloqué un ejemplo y coloqué al comienzo a Adán y Eva y coloqué el de Moisés, porque no han sido, no quiero decir que no vaya a ser lo que dice Sebastián, no vaya en algún momento a aparecer algún dato sobre Moisés y realmente sí existió, que por eso decía, pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y en nosotros está creer o no creer. Esa es la parte mítica de la narrativa religiosa. Pero luego viene el segundo aspecto, es de esos tres elementos de la narrativa religiosa, y es la religión, que es el sistema de creencias, o sea, rituales, perdón, creencias organizadas, rituales organizados y prácticas organizadas. Todas tienen eso mismo. Varía según la religión, y dentro del cristianismo, pues cada secta o cada denominación tiene sus propias creencias, rituales y prácticas. Dentro del cristianismo hay una variedad incalculable. Así pasa con el hinduismo, con el hinduismo creo y casi afirmo que es la religión que tiene millones de dioses. Entonces, para ellos no es complicado creer en el Dios Jesús, porque si tienen millones de dioses, otro Dios pues no importa, o el Dios Padre, tampoco interesa. Por ejemplo, los sintoístas guardan huesos y guardan de las personas. Y no es como un culto, sino que para ellos es vivir y es mantener la vida de esa persona. Pues para eso, para nosotros es como loco eso, y ellos también pensarán lo mismo de nosotros, ¿sí? Por las prácticas o por lo que hacemos. Y el tercer elemento es el histórico, o sea, es el verificable, cuando hay una evidencia documental.
Y ahí coloco el ejemplo de Jesús. O sea, decir que Jesús no existió o que es un mito o que es una de esas, pues sería una cosa muy, digamos, incongruente, porque sí hay evidencia de que Jesús sí existió. Por eso estoy aquí, por eso creo que todos estamos acá, porque todos sí creemos que Jesús existió. Pues yo no creo que aquí haya alguno que no, pero eso no interesa, porque hay personas que jamás han escuchado a Jesús, nacieron, vivieron y murieron y nunca se enteraron de que Jesús existió, porque hoy en muchos lugares del mundo que no sucede esto. Es más, se me viene una anécdota en el momento y nuestra religión, nuestra denominación, nuestra secta, nos venía con el cuento de que nos tocaba ir a todo el mundo, ir a predicar el evangelio, ir a nombrarles de Jesús. Eso no interesa. Entonces, en la parte histórica de las tres que vimos de los elementos, el mito, la religión y la histórica, esa sí es verificable. Decir, por ejemplo, que Pablo existió, creo que nadie pone en duda eso. Que Jesús existió, nadie pone en duda eso. Que María existió, nadie pone en duda eso. Porque si hay documentos, si hay cosas, y hay libros, y hay historiadores que nombran, por ejemplo, en el caso de Jesús, que sí existió, que hubo una persona con ese nombre, con esas características, y sí existió. Vamos a otra parte, y con esta creo que vamos terminando, y luego vamos los comentarios y es las funciones de la narrativa religiosa. Ojo, estoy colocando ejemplos del cristianismo como Eva, como Adán, como Lucifer, como Satanás, como Luzbel. Bueno, todos esos nombres que di son ejemplos porque esta narrativa religiosa es para todas las religiones, para todo movimiento religioso. Estoy colocando el cristianismo porque el cristianismo es el que más conocemos. Bueno, entonces, en las funciones de la narrativa religiosa, la primera es el de tipo existencial, o sea, que nos da sentido y orientación a la condición humana. O sea, el porqué y la razón de ser de cada persona. Nietzsche, en el ocaso de los dioses, habla sobre esto. Si alguien lo quiere leer, puede ir y puede estudiar el fenómeno antropológico del cristianismo, que habla él básicamente, pero de todas las religiones, en todas sucede lo mismo. Si usted mira cualquier religión, cualquier persona de cualquier, sea budista o sea musulmán, o sea cristiano, o sea sintoísta, bueno, de la religión que sea, le da un sentido y una orientación como persona y como grupo. Entonces, cualquier persona o autor, Nietzsche o Levi, en los estudios antropológicos, en ese fenómeno religioso va ligado al fenómeno antropológico. Entonces, y tiene un sentido. Mire, pues aquí la mayoría creemos en Jesús, ¿cierto? Porque es comprobable, porque tiene histórica, pero más detrás hay una parte mítica que no es verificable, pero en esa religión que es típicamente humana. Una cosa es la religión y otra las manifestaciones de Dios, que son cosas diferentes. Entonces, en esas creencias, en esas prácticas y en esos rituales organizados, porque cada una tiene sus cosas, nosotros encontramos ese tipo existencial, o sea, que nos da un sentido y una orientación. No sé, o sea, esta parte sí me viene ahorita a la mente porque no la estudié. Por decir algo, si alguien quiere opinar, el ateo no tiene esa visión, no cree en Dios, para él no existe nada. Yo sigo a un ateo
No porque creen eso, yo creo en Jesús, creo en Dios y creo en salvación y creo en todo eso, pero lo escucho y lo veo sus reels porque me parece interesante el modo de pensar de lo que él cree. Y él coloca en duda todo y no he llegado hasta, o sea, el por qué o la razón de ser. A nosotros la razón de ser y todos nos interesa o queremos saber sobre la salvación, porque es como el tema principal de todo este fenómeno antropológico y religioso. Otra función es la función social. La función social da una cohesión grupal porque establece normas, valores compartidos. Entonces, mire, por ejemplo, coloquemos los 10 mandamientos. De pronto nosotros ya no, o sea, no es que no creamos, pero ninguno va a matar. O sea, sí hay una cohesión en los 10 mandamientos que nos mantiene unidos. Como sociedad, como persona, no queremos matar porque eso nos causaría problemas. Entonces, los mandamientos es como una protección y sí ayudan. Que el sábado no me sirva, o que el domingo, o que el esto, o que el otro ya es independiente. Pero el adulterio, el no matar, el no robar, dan una cohesión a lo que estamos haciendo, una cohesión grupal en los que da valores de eso. Otro ejemplo, voy a colocar un poquito diferente con los musulmanes. Una de las características de los musulmanes que los mantiene unidos y cohesionados es que si usted nace musulmán, continúa musulmán y muere musulmán. O sea, es como un delito para ellos cambiar de religión. Por eso los musulmanes son como el grupo más complicado para que cambie de mentalidad, porque ellos tienen esa parte social de la función narrativa religiosa bien, como llevada al extremo, diría yo. Entonces, la tercera es la psicológica. Esa narrativa religiosa, o sea, tercera función, eh, crea arquetipos de inconsciencia colectiva y cohesiona socialmente a partir de la función psicológica. Lo que les decía, o sea, como yo pienso, o sea, sí, como yo pensaba en el adventismo, que es mi religión anterior, o sea, nosotros individualmente tenemos una narrativa, pero como grupo, más o menos todos predicamos lo mismo, hacemos lo mismo, nos vestimos lo mismo, escuchamos la misma música, nos vestimos y cualquier, de paso, cualquier cosa que entre, si vemos a una persona en nuestras iglesias, sucede que si una muchacha entra con falda cortica, ya empezamos a mirarla mal, si el hermano come cerdo, si fuma, si esto, ya nosotros empezamos a sentirlo o a verlo de una manera extraña, peligrosa, como que nos sentimos incómodos. Y cada grupo religioso, cada secta religiosa, tiene esas características. Entonces, eh, Jung, el psicólogo alemán, habla sobre esa narrativa religiosa, porque lo que les digo, entonces, crea arquetipos de inconsciencia colectiva. O sea, yo no me doy cuenta, pero yo sí veo entrar a mi iglesia o una persona de otra denominación, yo ya me pongo una barrera, le coloco algo porque me siento como incómodo y antes de que me ataque yo ya me siento atacado, porque es una función psicológica que viene en mi mente y a todos nos pasó, a todos los que estuvimos en una denominación. La cuarta función es una función epistemológica y tiene sentido porque ofrece explicaciones sobre el universo
En todas las religiones, en todos los movimientos, coloco el ejemplo de Bastian, lo que nos ha hablado sobre el Oriente. Hay una explicación sobre el universo, sobre la creación del ser humano, sobre la ética y sobre la moral. Todas tienen eso, todas, cualquiera, el budismo, el islamismo, el sintoísmo, el cristianismo, todas. Hay una explicación sobre el universo, sobre el ser humano y sobre la ética y la moral. Todas tienen eso. Entonces, haciendo como una síntesis, y ya vamos a pasar a los comentarios, de la narrativa religiosa, no es solo, ojo, no es solo un relato sobre lo divino, sino que es un mecanismo que construye una realidad que configura identidad y orienta la existencia humana. Voy a volver a repetir para poderlo entender mejor. O sea, toda esta narrativa religiosa de todas las denominaciones, incluida la nuestra, el cristianismo, diríamos que no es solo un relato sobre lo divino, sino que es un mecanismo que construye una realidad. Cada uno nos ha construido una realidad, que vivimos con esa realidad. Aunque hemos cambiado cosas, vivimos con esa realidad, que configura identidad, mi grupo al cual pertenezco, y nos orienta en la existencia humana. Y antes de entrar al diálogo para lo que vamos a comentar, es incómodo me disculpan un momentico, que es que la batería del equipo se está acabando, pero mientras se conecta, entonces les decía, ya a modo personal, o sea, a veces sentir superioridad moral, porque creemos, porque en todas las denominaciones pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo la verdad, me fue revelada a mí, a mi grupo, y lo que yo sigo es lo correcto, y lo demás es correcto. Entonces, por eso todos somos así. Yo fui así. Yo me especialicé en mis hermanos testigos de Jehová y no atacarlos, pero sí me gustaba conversar mucho con ellos y me sentía bien la superioridad que yo tenía sobre ellos y la manera como yo argumentaba y como yo lo hacía me hacía sentir como más grande. Y ahí es donde quiero dejar una frase que dice: nadie tiene derecho a cuestionar tu derecho a creer lo que quieres creer. O sea, ya en el lugar en que me encuentro, ya he cambiado y hasta en algunos momentos sentí como pena. Cada uno tiene libertad de pensamiento, de culto y de opinión. Hay libertad de pensamiento, libertad de culto y libertad de opinión. Y eso no me hace ni más ni menos que los demás, ni sentirme con una superioridad moral que, pues, porque yo hablo bien o conozco el mensaje correcto, el mensaje de salvación, que yo como la comida correcta, que yo escucho la música correcta, que yo me he visto correctamente, que yo no uso anillos, ahora sí los uso, eh, que yo escucho la música del cielo, que yo fui al cielo y Dios me reveló cuál es la música correcta, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, viene y forma esa narrativa de grupo y personal. Entonces, ahora sí vamos a irse, se van preparando para hacer los comentarios mientras les doy unos tips y podemos hablar de esos, ¿no? De esos tips que vamos a tener a continuación. Ahora sí, prendan sus cámaras, sus micrófonos, y ahora sí los quiero escuchar. Bueno, entonces, después de escuchar el tema, y solo ejemplos que voy a traer,
el primero, las partes que no son verificables. Si yo me encontrara con un musulmán, le digo, bueno, o él me dice, Mahoma fue llevado por un ángel Gabriel a la Meca. Ellos dicen que Mahoma fue llevado por el ángel Gabriel a la Meca. ¿Cómo pueden comprobar eso? Les doy otro ejemplo. Buda estuvo sin comer durante 90 días. O sea, ¿cómo es verificable eso? Porque de por sí uno ve en Buda y todos son gorditos. Entonces, yo no sé si Buda, o sea, creo que las imágenes empezaron de Buda y se hicieron famosas, se supone era gordito. Entonces, ¿cómo estuvo tantos días sin comer? Yo creo que se hubiera adelgazado, ¿no? Bueno, ahí así. Fuera de eso, en los comentarios quiero escuchar de parte de ustedes la duda. Y creo que nosotros estamos aquí en este lugar es por haber dudado y haber dicho algunas cosas, es que yo me encuentro en este lugar, porque nunca comí entero, hubo cosas que no me, como decía, alguien decía por ahí, me hacían ruido y no las creía. Otro ejemplo, las parábolas de Jesús son verdad histórica. Alguien podría preguntar, pero ¿y cómo verificamos eso? Pues aquí en mi caso son parábolas. Pueden ser históricas o pueden haber sido un invento de Jesús. Entonces, otras narrativas y narrativas religiosas está la corbata, la camisa, el vestido, la comida, la música y lo que les decía. Entonces, ahora sí quiero escucharlos a ustedes en esas narrativas religiosas, no solamente del cristianismo, sino de otras que hayan podido escuchar, ¿cuáles le parecen a ustedes que pues como que ustedes no comparten o son extrañas? O ahora sí me gustaría escuchar em, se me fue el nombre, a mi hermano dominicano, ¿cómo se llama? Juan Ramón. Juan Ramón, ¿dónde está Juan Ramón? Que no lo veo. Se salió, hermano, se salió Juan Sí, Ramón hace un momentito, no así, mucho sí, atrás. Ujú. creo que algo del trabajo fue. Bueno, entonces, Sí, sí, cierto, de pronto en el trabajo tuvo inconvenientes. Bueno, entonces, Freud habla, voy a colocarme ejemplo yo. Yo pasé por cristianismo, por catolicismo. Dice Freud que ahí, bueno, cuando estuve en ese cristianismo, estuve en una época, algunos no sé si los saben, creo que alguna vez lo comenté o hice un programa, yo estuve vinculado al espiritismo por unos 3 años, algo así más o menos, entre los 15 y los 17, 18. Seguí por 1 año o 2 años católico, luego viene el adventismo, que es la época más grande de mi vida, más de 40 años, 40 más o menos. Pero cuando entro al adventismo es lo que Freud llama matar a los padres. Yo no los maté. Bueno, mi mamá ya estaba muerta, mi papá todavía vivía, pero es en el sentido de cuando usted cambia de religión o de movimiento, tal cosa, Freud lo llama matar a los padres, porque normalmente los padres son los que vinculan la religión a sus hijos. O sea, si un católico normalmente no va a enseñarle a su hijo a ser evangélico, cristiano, como lo llaman, o bueno, de otra denominación. Si usted es católico, pues su hijo va a ser católico. Entonces, ¿cómo me salgo yo del catolicismo? Pues matando a mis padres, que fueron los que me metieron en este cuento. Entonces, Freud lo llama eso matar a los padres. Luego de eso viene el adventismo y ahí no sé a quién mataría yo.
Mataría a mi esposa porque creo que fue la primera que me trajo el adventismo. Y luego ahora un pensamiento libre. ¿Y por qué defiendo yo el liberalismo, la libertad? Porque pues yo creo en eso. Jesús habló de eso. Jesús, ¿qué dijo? Y conoceréis que la verdad, y la verdad los va a hacer ustedes libres. Yo creo en eso. Creo en ese descanso de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. O Amén. sea, para mí el descanso no es claro. Si yo descanso un día, pues me siento feliz, me siento tranquilo. Pero Jesús no hablaba de eso. Jesús hablaba de otro tipo de descanso. Y el descanso para mí es Cristo. No es un día, no es un sábado, no es un domingo, no es de ir a la iglesia, porque eso no me, eso antes pareciera que como me cargaba y me daba más trabajo. Entonces, ver y entender que un Dios que salva, que es por gracia, que es por reconciliación, que bueno, que me da paz, que me da tranquilidad, me hace a mí eh, pasar de la esclavitud a la libertad. Y en esa narrativa, porque no, o sea, nunca voy a dejar de tener una narrativa religiosa. Eh, Bastian tiene su narrativa religiosa, Jason tiene su eh, narrativa religiosa, la hermana Florencia tiene su narrativa, Mónica tiene la suya. Entonces, cada uno tiene su narrativa religiosa. Entonces, ahora sí los escucho y si no, pues entonces nos despedimos y si algo que no entendieron o algo que no les gustó o algo que no les agradó o sí les agradó y les gustó porque pues no conocía lo que les comento. Yo estuve durante esta semana mirando y me pareció interesante esto antes de entrar con los otros temas, como antes de entrar al siguiente tema que voy a hacer, me parece interesante que en esa narrativa religiosa que todos tenemos, por grupo o individual, podamos explicarla y podamos entendernos nosotros mismos de qué es lo que estamos hablando y de qué es lo que estamos diciendo en algún momento. ¿Qué opina Bastian? ¿Qué opina Jason? Que son los que más han estado. La hermana Mónica no la hemos escuchado en el día de hoy. ¿Cómo le pareció? ¿Qué tiene que aportarnos? Rosalba, Rosabel. Perdón, Rosabel, disculpe. Bueno, hermano, yo estoy ahorita en una etapa donde oigo todo, quiero escuchar todo, quiero aprender. Estos días he estado viendo mucho los últimos videos de Bastian. He estado escuchando porque para mí ha sido un proceso, yo 35 años y de repente yo era una persona muy farisea y legalista y de repente escuchar tantas cosas. Mi proceso empezó en la pandemia con Joel Barrios. Luego seguí por Oscar, luego seguí, pero creo que yo me di cuenta realmente de todo donde estaba cuando por mi cuenta encontré en el libro de Hebreos que Jesús había entrado, cuando subió, había entrado al lugar santísimo y me encuentro con eso y de verdad, hermano, eso fue un choque para mí. Demasiado, demasiado. Fue un choque para mí porque yo como que se me cayó todo, como que se me cayó todo, hermano. Y yo estaba en ese momento de mi vida, yo estaba con un poquito de crisis existencial también. Estaba yendo a terapia y me decía una amiga, pero díselo al terapeuta, al psicólogo. Y yo decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo hablar mal de la iglesia, de la iglesia, no puedo hablar mal de la iglesia. Pero él me dice, pero dilo sin, porque de verdad me afectó, hermano, me afectó emocionalmente porque yo me sentí en el aire. Yo decía, Dios mío, 35 años se me cayeron. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Mi narrativa que tenía se vino abajo, hermano. La narrativa que yo tenía, todo eso se vino abajo. Pero ya yo había estado escuchando bastante, es más, a veces los videos de Bastian que me salían, yo decía, no, ese muchacho dice cosas que no son de la señora White, ese muchacho dice cosas que no son. Y hasta que me encontré eso, hermano,
todavía yo a veces voy a la iglesia. Mi esposo es anciano de iglesia. He tenido situaciones un poco difíciles con mi esposo por todo lo que ahora pues he aprendido, esa libertad, tratando de que esta libertad no se me vuelva a libertinaje. Y con mucho deseo de aprender, hermano. Entonces yo estoy ahorita como una esponja, absorbiendo, escuchando, investigando, porque no solo me quedo con lo que escucho, sino que vengo y después vengo, lo investigo, lo pregunto, leo libros, busco y me quedo con eso. Entonces, todo lo que he escuchado, pues lo guardo, lo aprendo, a veces hasta tomo notas y las voy leyendo de lo que tomo notas, de lo que los videos que voy viendo, entonces vuelvo a releer esas notas y estoy en un proceso donde ¿sabe qué, hermano? Ha venido una paz y una tranquilidad a mi vida que yo hace años no tenía, hermano. Cuando usted hablaba de los testigos de Jehová, a mi puerta cuando venían los testigos de Jehová, yo me sentía igual que usted, superiores a ellos. En estos días vinieron unos, tocaron mi puerta y hasta los escuché todo lo que me dijeron. Los escuché, le tomo su revistica, ok, buenos días, Dios le bendiga, Dios le guarde. Que antes no, yo me sentía así como dice usted, hermano. Es que una cosa y eso es a lo que me ha traído situaciones a veces con mi esposo, porque él no entiende este nuevo pensar. Él está escandalizado de todas las cosas que yo, como era antes, tan apegada a las cosas de la iglesia. Yo pasé por todos los cargos, menos diaconisa, porque no me gustaba diaconisa. Pero yo era la supersecretaria de la iglesia, hermano, la supersecretaria que sabía todo, conocía a todos, le sabía la vida a todo, pero bueno, de manera buena, no era chismosa, gracias a Dios no fui. O sea, me podían preguntar, mira, Rosabel, ¿y este hermano fulano? Ah, no, el hermano está así, está pasando por esto, vamos a visitarlo. O sea, yo era la persona, cuando llegó la pandemia, hermano, yo estaba súper agotada, de verdad, de la iglesia, porque en ese tiempo mi esposo era primer anciano y yo era así como tipo la primera dama. Y yo yo me sentía súper agotada, hermanos, porque aparte yo vivo lejos de donde estaba la iglesia donde yo asistía, yo vivo muy lejos. Y entonces nosotros éramos casi responsables hasta de la comida del perro de que había en la iglesia. Nosotros teníamos que comprarla de por aquí y llevarla hasta allá. Y era un agotamiento físico y nadie hacía las cosas. Y entonces de verdad que para mí la pandemia, yo sé que para muchas personas fue triste, pero para mí fue una bendición porque primero me hizo, como quien dice, como dice el GPS, recalcular el camino que estaba llevando. Me empecé a hacer unas preguntas y le dije a Dios, Señor, yo quiero conocerte realmente como tú eres. Yo quiero saber realmente si esto es así, porque ya a mí me hacía bulla muchas cosas. Yo quiero saber si realmente, y de verdad, hermano, y fue como que empezaron a llegar a mí videos, cosas, personas, por a medio de Natanael llegué a Oscar, por medio o sea, empezaron a venir personas donde fue tanto, tanto, hermano, pero es como dice, ya la narrativa que yo tenía antes, la perdí, hermano. Tan es así que yo me siento incómoda cuando voy ahorita a la iglesia y me tengo que sentar en la clase y escuchar que somos el pueblo escogido por Dios, que tenemos la verdad. Hermano, me hace tanto ruido y yo le he pedido tanto a Dios, Señor, por favor, yo quiero quedarme callada, pero es que yo soy tipo Pedro, colérico sanguíneo, y no me puedo a veces quedar callada y eso me ha traído algunos problemillas, porque por lo menos en una clase en general que tenían una vez, que estaba estudiando el folleto de Apocalipsis, entonces vengo yo y digo que el sábado no era el sello de Dios. Dios mío, Señor, tremendo problema me busqué. Cuando yo dije ahí delante, hermana, ¿por qué usted dice eso? Aquí hay visitas, que usted cómo va a decir que el sábado no es el sello de Dios y que el domingo no es el sello del demonio. Que usted, mire, hermano, si usted viera cómo me sacaron 2 hermanos y todo lo que me dijeron afuera. Y yo, oh my God. Y así, hermano, cosas pues que me pasan mientras voy los sábados. Ahorita estoy en mi casa, estoy aprovechando que mi esposo no está en el estado donde yo vivo, está trabajando y a veces viaja. Entonces yo le dije a mi hijo mayor, vamos a quedarnos en la casa, porque aquí aprendemos más. Porque la semana pasada fuimos y el hermano que predicó dijo que la oración tenía que ser de rodillas porque si no Dios no la escuchaba. ¿Usted ha visto semejante barbaridad, hermano? Yo en el puesto donde estaba sentada, Dios mío, Señor, yo me quería, no sé, por esas cosas a veces no quisiera ir, hermano, porque es que me cuesta quedarme callada,
Y entonces todavía el hermano que está predicando viene y me pregunta, ¿y usted qué opina, hermana Rosabel? Yo me escogí de hombro, lo que hice fue encogerme de hombro. Yo no sé, tuve que decir así, porque si yo me paro, hermano, ahí me sacan de una vez, me tiran piedra como a Jesús. Me sacan y me tiran piedra como a Jesús, me tiran toma. Así que bueno, mi narrativa ha cambiado mucho, hermano, pero es algo que me ha traído paz, tranquilidad. Con mis hijos, yo tengo unos hijos que estaban fuera de la iglesia y eso me traía angustia mental. Me veía a mis hijos perdidos y yo tengo 3 hijos, uno de 45, uno de 44, uno de 34 y una de 32. Entonces yo me la llevo bien con mis hijos ahora. Estoy en paz con mi Dios, estoy en paz con mi familia, estoy en paz con todo el mundo. Yo ahora soy paz y amor, hermano. Ajá, Pero eso amén. sí, Oiga, hermana, siempre usted es aprendí. como de mi edad. Sí, tengo 63 años, aunque me Así dicen que no los somos. aparento, ¿no? Aunque me dicen que no los aparento. Yo también me veo de 20, pero ya tengo más. No, lo que yo agradezco, yo no me he querido ir hasta los extremos. Yo sí agradezco cosas a la iglesia que en realidad fueron buenas. Y una de esas que agradezco es que pues de la alimentación aprendí cosas buenas que aplico aún. Y mi hija me dice en estos días, mami, gracias a la reforma pro salud, porque no tomo refresco y eso no es bueno tomar tanto refresco. Le doy gracias a la reforma pro salud. Entonces hay ¿Eh? cosas buenas que quedaron. Yo tuve a mis hijos en colegios de la iglesia y siempre ellos peleaban conmigo. No, quiero ir a esos colegios, se ponían rebeldes, pero en aquel momento me fue bueno, hermano, porque me Ajá. fue bueno porque los hermanos me ayudaban yo le decía, hermana, cuídeme a mis hijos, por favor, a la directora, por favor, porque tenía uno, el del medio que está en su etapa, bueno, pues. Entonces, en ese aspecto siento que fue bueno, tengo mis cosas, tiene sus cosas agradecidas, pero la forma de mi narrativa ha cambiado mucho de ver las cosas y estoy agradecida a Dios, a todos los que han llegado a mi vida para aportar, entre ellos Bastián que está aquí, que le quiero dar las gracias personalmente porque antes no me gustaba escuchar sus videos cuando los encontré, pero ahora sí los escucho, Ujú. ahora sí los escucho y los Eso, mi recomiendo. hermana. Muchas gracias. Y sí, o sea, lo que tiene, o sea, ninguna religión, ningún movimiento es malo o bueno completamente. Todos tienen cosas Exacto. buenas. Creo que Sí. Mónica va a hablar, ¿cierto? ¿No? Hermana Florencia, Bastian, Jason. ¿Cómo están, hermanos? Buen día. Bien, Hola, gracias. preciosa. Disculpen que acá ustedes empiezan temprano. Bueno, es temprano para Perú cuando ustedes empiezan. Para mí Eh, también. claro, Colombia y Perú tenemos la misma hora, ¿no? Qué interesante todo lo que ustedes han estado hablando. Eh, Siempre cuando he estado en otros grupos de adventistas, jóvenes así, pero un poco cerrados, parecían la Santa Inquisición, les pregunté, ¿qué es lo que prevalece más en la vida? ¿La cultura o la religión? En un estilo de vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué prevalece más en el estilo de vida de una persona? De cualquier país, ¿no? Cualquier parte del hemisferio. ¿La cultura o la religión? Vas, O sea, a mí me parece que hace enciende. un La poquito más la religión, religión, ¿no? sí, a veces la religión, hermana. La cultura, hermanos. Vas, no se ¿Sí? copian. La cultura, Sí, está diciendo la cultura. sí, la cultura. Yo he visto adventistas que, bueno, acá en Perú, que han sacado su chata. Chata es una botella pequeña de alcohol porque le tienen fe en la zona sierra del país de que eso ayuda a descongestionar todo el sistema respiratorio para problemas de la garganta o que te quiera dar una gripe. Y son O sea, ya no les adventistas ponen problema el licor. y es licor, No, por eso, no les ponen problema por eso. pero la cultura siempre prevalece, pues, porque ese es un hecho cultural, es una costumbre cultural. Bueno, y así hay un montón de cosas, ¿no? Ahí, ya Eh, que dijo eso, le hago una pregunta, hermana. sí, hermano, dígame. Últimamente me llegaron reels de videos de
bolivianos y peruanos tienen o sea, es cultural, se enfrentan dos y se dan golpes y siguen siendo amigos. O sea, aquí popularmente y con palabras castizas, en Colombia diríamos se dan en la jeta, como dice, de gratis y quedan amigos y se rompen y ve uno, son lugares llenos de gente y se pegan y se golpean. ¿Eso es cultural en ustedes? En realidad, qué interesante pregunta. Sí, efectivamente, hermano Ferreira, aquí hay un dicho en los Andes peruanos. Usted sabe que Perú tiene costa, sierra y selva, ¿no? Y es cada región es un mundo diferente, totalmente diferente, desde cómo piensan, cómo respiran, cómo se visten, si se bañan, no se bañan, cómo comen, qué hábitos tienen. Y la gente de la sierra, de los Andes peruanos, pero bien sierra, estamos hablando de 3.500 sobre el nivel del mar, ¿ah? De esa gente tiene la costumbre, es más, hay una frase que dice, más me pegas, más te amo. Entonces, como que ellos tienen un amor, ese es el amor serrano que le decimos aquí, ¿no? Entonces, es una expresión eh, que ellos tienen, que se Bien brindado ese golpean, amor. que se pegan, y esa es Y una se señal de que golpean se duro, aman. se pegan duro. Sí, inclusive es que usted me está comentando, creo que son peleas, ¿no? Que hacen con polleras y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eso pasa en la frontera de Puno con Bolivia, Sí, es que, y normalmente se enfrenta un peruano contra un boliviano. claro, allá en esa frontera. Lo he visto por tele, no lo he visto, no he tenido el privilegio todavía de verlo así en vivo y en directo, pero sí por, por, por cultura sé que existen ese tipo de prácticas. Bueno, pero es así, o sea, hay cosas extrañísimas. En cada país, Dios, hay que a veces tener la mente un poco abierta, ¿no? Para las cosas. Pero yo quería un poquito puntualizar en algo que decía la hermanita que habló antes de mí. ¿Quién era? Rosabel, La hermana Rosabel. Rosabel. Hermanos, ¿sabes qué? Yo he visto que hay algo que ha hecho un cambio en nosotros desde que de alguna manera hemos tratado de liberar nuestra mente al conocimiento del Dios infinito, del Dios de amor, no un Dios estructurado, como dice, voy a usar Ujú. la palabra que utiliza Bas, no un Dios estructurado, ¿no? Sino un Dios que nos da libertad. Eh, y yo lo he visto en mi propia vida, ese cambio, ¿no? Antiguamente era una persona bastante muy exigente conmigo misma, ¿no? Bueno, en realidad toda mi vida he sido así, Todo. toda mi vida. Así me han criado y así he sido. Vas, ¿por qué te ríes? Entonces, eh, Porque es una realidad, este, tu narrativa ah, no cambia. Fuera o dentro de la iglesia es la misma. sí, entonces, eh, bueno, pero los que hemos crecido por la iglesia así nos han hecho, ¿no? O sea, nos han hecho así, 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 Sí. todo al pie de la letra. Y si las cosas, bueno, tampoco somos perfectos, ¿no? Pero si las cosas no se hacen así como que nos sentimos mal, nuestra conciencia nos acusa, ¿no? Si pensamos mal o decimos o hacemos mal. Bueno, yo he vivido así toda mi vida. Mi vida de amargada prácticamente ha sido, ¿no? Sí, no, en serio, o sea, yo ahora que que, analizo, ya que es después de aburrida. ahora, sí, no sé, siempre me han dicho que soy muy seria, pero después que yo he entrado a las charlas, o sea, he abierto más mi pensamiento, es más, yo he servido mucho a la iglesia, conozco bien de rincón a rincón las cosas, cómo se maneja todo la administración, y he visto muchas cosas que no te dejan ser libres en el sentido, por ejemplo, yo viajaba a 1 hora y media a una iglesia pequeña que creamos, que formamos aquí en Pisco, a 1 hora y media, y, y yo era la maestra. Teníamos muchos niños. Mi primera carrera es maestra. Y yo tenía que llevar mi mochilón de viajera, llevar dulce, llevar cosas para los niños, material, instrumentos. Entonces, y encima tenía mi vestido con tacos, porque la iglesia nos dijo que a la iglesia tienes que ir con vestido y con tacos y con el mochilón. Terminé enferma, hermano. Terminé enferma en los riñones por estar yendo así.
Entonces, mi cerebro me decía, Mónica, pero es que no puedes venir con pantalón, no puedes venir con tenis, no puedes venir con zapatitos bajos, porque estás en la casa de Dios, ¿ves? O sea, es tan fuerte esa situación, hermano, que nos han impuesto, que nos impusieron, ¿no? Es algo que, por ejemplo, a mí no me gustaba, inclusive quería llevarlo a debate una vez eso, porque decía, pero ¿por qué tienen que enseñarnos a vestir tan formal cuando nosotros venimos a servir? Esos niños necesitan de mí, esos niños están, yo estoy sembrando en su corazoncito el amor a Dios, ¿no? Con los temas, con los cantos, y es todo un barrio que ahora ya están grandes esos niños y ahora van a la iglesia. Claro, no todos, pero ya la semillita está sembrada allí, ¿no? Entonces, es algo que yo un poquito también confrontaba, ¿no? Bueno, y así muchísimas cosas. Entonces, ahora que ya estoy vieja, ya me liberé. Vieja, Estoy hermano, liberada. está No, joven. no, bueno, pero ya no soy tan joven, soy una mujer adulta, ¿no? Entonces, pero ya, Hermosa. sí, me siento diferente, o sea, no me siento con ataduras, no siento que mi Dios me va a castigar porque hice algo mal, al contrario, tengo una necesidad de reivindicarme, tal vez, si siento que no estoy haciendo las cosas bien, pero no con esa presión o con esa ansiedad de que me va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando uno realmente experimenta el verdadero Dios, ese Dios que realmente te perdona y te ama y también te reivindica, Amén. que te redime, entonces eso es bonito, ¿no? Y bueno, lastimosamente muchos hemos tenido que conocer a Dios ya de joven, de adultos, perdón, cuando ya uno pues se pone a analizar la vida, ¿no? Ya ha vivido, la vida le ha golpeado y todo, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutarlo, la vida es una sola y el único que juzga y el único que nos va a dar la salvación es Jesucristo, ¿no? Amén. Bastiani. Gracias, hermana, por su Bueno, comentario. Bastiani va a hablar, yo ¿cierto? también quería, sí, sí, sí. Primero, yo no soy Bastián Ángel, así que, hermana Rosabel, lamento la decepción. Ah, Eh, ok. Así que siga viendo los videos de Bastián Ángel nomás, no creo que él se enoje porque usted lo veía consejos teológicos anteriormente. Eh, a ver, yo quiero señalar algo con respecto a la narrativa, sí, pero más me interesa el autoestima, ¿saben? Porque pasa que en la acción de narrar, eso entendemos por lo narrativo, ¿no? La acción de narrar algo. Entonces, cuando escuchamos lo que nos enseñan dentro de la iglesia a través de una narrativa, de por sí nos enseñan la forma en la cual ellos narran. Si eso hace sentido con mi autoestima, yo me lo voy a tragar todo. El problema no es cómo me narran las cosas, el problema es lo que yo soy antes de escuchar algo. Si yo soy fanático, me voy a quedar como un fanático ahí. Si yo soy crítico, me voy a quedar como un crítico ahí. El problema es cómo muchas personas todavía no han desarrollado una autoestima natural, una autoestima de ser humano, cuando llegan a las iglesias. Entonces, lamentablemente, cuando no hemos hecho un trabajo de niño, de joven y ya de adulto, construyéndonos, evidentemente vamos a quedarnos con cosas perjudiciales que no necesariamente son teológicas, son simplemente cómo se ha hecho la iglesia. A mi tía, por parte de abuela, a ella, por ejemplo, le enseñaron que eh, todo lo que es malo va a ir al fuego eterno de Dios. Y ella, en su forma de explicar, cuando uno se portaba mal, decía, ah, es que Dios te va a mandar al infierno, es que Dios te va a castigar. Y siempre era la teología del castigo. Eh, pero, Totalmente. pero eso es una forma de ella, ¿no? Porque
la Biblia nos plantea dos formas de entender lo narrativo. Desde el castigo, bajo el castigo de Dios divino, o bajo el amor de Dios y la misericordia de Dios. Son como dos caminos que van a hacernos sentido dependiendo cómo sea nuestro carácter, básicamente, o nuestra autoestima, como digo. Entonces, si nuestro carácter es más de protección, vamos a irnos por la vida más del amor. Si nuestro carácter es como más de juicio, vengativo, y nuestra autoestima, básicamente, miren, les voy a dar un tips, se centra más en el ego, es decir, yo sentirme poderoso, yo sentirme alguien, porque como lo decía el hermano Bernardo, cuando a mí me enseñaron esto y yo me tenía que enfrentar con cosas o con discursos de otros hermanos y yo, por así decirlo, les ganaba, entonces yo me sentía poderoso, una cosa así, ¿no? Entonces, eso responde a una autoestima centrado en el ego, no en el amor a Dios, ni siquiera en la revelación de Dios. Es simplemente lo que yo soy. Yo soy alguien egocéntrico, me siento poderoso. ¿Por qué? Porque sé más que el resto, porque soy perfecto ante los demás. ¿Cuándo esa narrativa se cae dentro de las iglesias? Es cuando nosotros nos convertimos en enemigos para la iglesia. Es decir, nuestra autoestima empieza a hacer choque con esa forma egocéntrica de ver a Dios. ¿Cuándo? Y ahí nos transformamos en Juan, de un Juan egocéntrico a un Juan amoroso. El discípulo del amor, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí empezamos a entender, pero esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver con nosotros como la construcción del personaje, de quienes nosotros somos en la vida real. Entonces, ahí recién empezamos a valorar el amor de Dios, la paciencia de Dios, el perdón de Dios. Ahí recién nos hace sentido ese discurso. Y nos transformamos, si seguimos siendo fanáticos, ahora nos transformamos en egocéntricos del amor también. Es decir, ahora evaluamos a los otros bajo el egocentrismo del amor. Y también está mal. Entonces, yo considero aquí que la autoestima no se puede centrar en el ego, hermanos. Y ese es el problema del ser humano. Creerse mejor que el resto en torno a las herramientas que hoy tenemos. Eso es egocentrismo. Cuando nosotros tenemos una autoestima bueno, es cuando no depende de mí el valor a la otra persona. Yo valoro a otra persona porque es simplemente un ser humano y ya está. Él vale lo que vale porque es un ser humano, no porque tiene carrera, no porque vive en la calle, no porque tiene o no tiene, es porque es un ser humano. Y ya eso lo hace un excelente hijo de la creación de Dios. Exacto. Cuando nuestra autoestima se centra en ese pensamiento, entonces yo estoy mirando al otro como un igual. Y se cumple el mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero cuando yo me centro mi autoestima en lo que yo soy, en el ego mío personal, sigo siendo un fanático religioso aunque no esté dentro de la iglesia, porque me va a querer sentir siempre mejor que el otro. Entonces, ese es el problema que yo veo principalmente en las personas cuando entramos a la iglesia. Más allá de lo que nos narran, más allá de lo que podemos escuchar o aprender, si eso cuadra con nuestro ego o si eso cuadra con realmente el amor. Entonces, para mí ese es como el mayor conflicto de todo esto en realidad. Si nosotros seguimos pensando de que las narrativas son el problema, las narrativas son la forma de narrar. Y claro, pueden ser tendenciosas, pero en lo académico, lo narrativo no es, o sea, sí, también hay mucha tendencia, la narrativa política es muy tendenciosa, la religiosa también es tendenciosa, pero casi siempre lo académico lo que busca es el equilibrio neutro de las narrativas. Es enseñar el término, es enseñar lo natural, es enseñar el concepto, fin. Y va en nosotros en cómo lo utilizamos. Así que Listo, eso quería decir. listo, mi hermano. Gracias, Bueno, hermano. técnicamente ya vamos para 2 horas.
tendríamos que estar terminando, nos quedarían 7 minutos como por, si alguien va a hablar más o ya vamos terminando. La hermana Florencia o Jason que le falta por hablar. Bueno, muy cierto lo que acaba de decir el joven Bastián, y disculpa que lo confundí con el otro Bastián. Muy cierto eso que dice el del ego, y es verdad. Y ahí es cuando ahora uno cuando aprende esta nueva manera de pensar, entonces uno tiene que tener cuidado de como que no sentirse que el ego no se sienta superior ahora, de que sé más que el que está sentado ahí, el hermanito que va cumpliendo todas las cosas de la iglesia que antes nosotros cumplíamos. Entonces, ahí cuando en verdad muchas gracias por eso, porque yo en estos días he estado orándole al Señor eso, pues que yo no me quiera sentir por encima de aquel que quedó en mi iglesia, porque yo no se quedó con lo que tiene. Y es verdad, o sea, el ego nos juega a veces esos juegos mentales que debemos mantener el equilibrio, pues. Muchas gracias por ese aporte, de verdad que lo valoro. Listo. ¿Alguien más? Yo me uno, hermanos, saludos a todos en el Listo, Señor. mi hermano. Me uno a todos los comentarios. Sí, comparto con todo, cada uno de ustedes, porque el proceso del ser humano es así. Desde que nacemos siempre estamos en una postura y comparto con cada uno de ustedes y es bonito también recordar esto y poder en cierta forma animarnos, motivarnos y yo para mí lo que más prevalece es el amor, la empatía con el otro. Eso es lo que yo veo, más allá de lo que, por ejemplo, aquí puede llegar una persona con un, no sé, orador puede llegar con un tema que nosotros no estemos de acuerdo, pero no por eso lo vamos a rechazar o no estoy de acuerdo con usted, sino que ahí debe también nosotros, digamos, poner en práctica lo que es el amor. Porque Cristo, si nosotros Cristo viniera en este momento, nosotros tenemos nuestra postura, Cristo no creo que nos diría, oye, ¿sabe que no estoy de acuerdo con ese comentario o con ese tema o con ese planteamiento? Entonces yo creo que también es bueno considerar ese punto cuando cualquier predicador que llegue con un tema, invitado, porque viene con ese gana, con ese de querer compartir lo que él sabe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Entre todo construir y que todo quede en armonioso y que la persona se lleve algo de nosotros y nosotros nos quedemos algo que él vino a enseñarnos. Entonces, creo que también es bonito eso. Eso más que nada, un abrazo a cada uno, se les quiere mucho, se les ama en el Señor. Dios es bueno siempre y bueno, el resto en los años que nos quedan, no sé cuánto será, pero Cristo está con nosotros, en cada rincón de la tierra, no solamente con nosotros, sino con todas las personas donde existe el ser humano. Gracias, hermano. Entonces, eso. Hermana, Gracias, precioso. discúlpame. Gracias por el comentario, pero listo la oración. Creo que Jason prendió la cámara. ¿Va a hablar algo? Adelante. Jason. Sí, es algo, o sea, tiene mucha referencia a lo que comentaba anteriormente respecto a Moisés. O sea, lo que pasa es que, o sea, como crecimos en medio de tanta narrativa y nos enseñaron que todo tiene que ser por fe, y eso Ujú. es un concepto del que yo hoy en día yo difiero, porque precisamente por andar uno se cree en un cuento, otro se cree en otro cuento, otro se cree, o sea, a la narrativa le va a llamar en el cuento. Entonces, cada uno vive de cuento en cuento y el día que alguien decide salirse del cuento, entonces pasa lo que nos pasa a muchos. Por ejemplo, lo último con lo que yo salgo de la iglesia es por decir que Dios no destruye. O sea, ese es el, esa fue la patada final, o no sé si inicial o final, porque pues en lo que yo recuerdo y pude hablar al pastor y a los ancianos, la base fue eso, o sea, un Dios que no destruía. Y en las iglesias está cimentada la narrativa
de que si tú te portas bien, Dios te da vida y te da galardones y te da la salvación y la vida eterna y la corona y las estrellitas y bueno, entonces cuento. Y el día que tú dices que Dios no destruye, entonces automáticamente eso es ponerles en duda la narrativa, porque ya, o sea, ya llega alguien con una narrativa diferente y tú les muestras Juan 8 y Juan 10 al mismo Jesús diciendo yo no he venido a destruir, sino a dar vida y vida en abundancia. El ladrón, el padre de la mentira, el mentiroso, es él, no yo, o sea, señalando a Satanás. Y bueno, o sea, incluso en las narrativas, aquí todos hemos escuchado que hay unos que dicen que Jesús no fue divino, por ejemplo, que fue hombre, que como el Espíritu Santo iba a embarazar a una mujer. Bueno, o sea, eso ya creo que ya muchos lo hemos escuchado. Como también está la narrativa de los que dicen que Juan, de que la epístola de Juan fue escrita por no sé quién, que Jesús jamás dijo eso. O sea, es más, lo último que leí esta semana referente a ese tema, que pues no lo comparto, pero lo leo y no sé si Bastián tiene algo de conocimiento, que dicen que Pablo fue un judío revoltoso y él se le reveló a los ebonitas. No sé si estoy en lo correcto, si has escuchado el término de los ebonitas, Bastián, y Yo que leí algo de entonces eso también. sí, que entonces que los ebonitas son defensores de la ley y que como Pablo entonces se reveló que porque no la iba bien con un sumo sacerdote, no sé qué, entonces que empezó a predicar que entonces que ya la ley no, o sea, narrativas ahí por cantidades. ¿A qué punto quiero ir yo? Vuelvo y les digo, no, y debemos evitar de caer en eso porque entre más días me pasan, más canas tengo y más arrugas tengo, hay cosas que menos tolero. Y es que alguien venga con una narrativa a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, a insistir en algo que, pues hermano, si yo no lo creo, pues usted puede matar la cabeza, pero yo no creo en eso. Ujú. Entonces, hay que dejar, hay personas que pareciera que no han dejado el sectarismo, Mm. les cuesta entender que el otro piensa diferente, que si yo Mm. digo que Moisés existió y el otro dice que no, pues no pasa nada. O sea, lo que les decía, eso ni quita ni pone si existió, si no existió, si para allá, si para acá, si... Pero yo a lo que quiero y con lo que cierro es que muchas cosas de las que dudo ahora que hayan pasado, sucedido, no tiene nada que si pasaron o si no pasaron, pero sí creo en un Dios que sí dejó y ha dejado suficiente evidencia, no solo bíblica, sino en la ciencia y en la arqueología, y hay cosas que se pueden comprobar. Pues hombre, si usted me puede comprobar, vamos a dar un total de 10 cosas, y vamos de 10 cosas. Estoy dando un ejemplo y no sé si me voy a hacer entender. Si hay 10 cosas y vamos descubriendo 4 o 5, o sea, también tiene que haber evidencia de alguna otra que me compruebe que las otras 4 o 5 sí existen. Porque por eso vuelvo al comentario inicial que di. O sea, nos enseñaron que todo es fe y que por fe hay que creerlo y pues me apenan, me da mucha pena, pero yo sí hoy en día soy de los que tengo que meter el dedo para creer. Es que dudar es Entonces correcto. Es tengo que más, comprobar y para mí hoy en día todo tiene que ser comprobado, o sea, no le dejo nada al azar y espero con esto que digo no incomodar a nadie y no estar siendo sectario, porque precisamente es algo que detesto hoy en día es eso, o intentar ser sectario o venga alguien sectario
como a meterme los dedos a la boca. Entonces, eso es lo que quiero, lo que quería compartir y ya. Listo, gracias. Entonces, sí, es un acto de inteligencia dudar. Cuando usted no duda, usted está en un lugar en el que lo manipulan y hacen con usted lo que quiera. Entonces, siempre es bueno dudar. Por eso creo que estamos acá, por haber dudado. Entonces, ¿alguien más? Si no, ya vamos dándole por terminado. Quiero antes de retirarme dejar dos frases. La narrativa religiosa nos ha formado, pero yo diría más bien que nos ha deformado. Y terminar con la frase que dije al final del tema. Nadie tiene derecho a cuestionar tu derecho a creer lo que quieras creer. O sea, somos libres de creer o cada uno es libre de creer en lo que quiera y no tenemos por qué ir por encima de esa persona, ni siquiera Dios. A mí me gusta una frase que uso mucho, que la escuché, no sé a quién, que dice, el Dios en el que yo creo no le interesa si yo creo en él. Me parece que es interesante esa frase de analizar y de compartir. A mí personalmente me gusta mucho. Hermana Florencia, o alguien más va a hablar o ya terminamos. Mónica, Jason, Rosabel, Bastian. Sí, yo nada más cuestionar un poco lo que decía, o sea, todo lo que es de conocimiento humano, incluyendo el conocimiento en Dios, es forma al ser humano, Sí, claro, eso lo lo, quer- hablamos. lo queramos o no, porque es conocimiento. Yo creo que aquí va netamente en cómo nosotros utilicemos las cosas. O sea, a mí me pueden pasar un cuchillo y yo puedo cortar fruta, pero también puedo matar a una persona. Todo el conocimiento es lo mismo. Va a depender cómo nosotros lo orientemos. Entonces, van en nosotros si queremos hacer una bomba nuclear o simplemente queremos ocupar esa energía para generar vida, luz y esas cosas. Entonces, eh, Jesús creo que a eso se refería cuando nos enseñó a ser la luz del mundo, ¿no? Porque también podemos hacer tinieblas con esa luz. Entonces, yo creo que más que nada es eso, hermano, el conocimiento. El conocimiento no es más que saber cosas. Eh, pero de ahí a cómo nosotros lo llevemos o lo orientemos, netamente va en uno. Yo creo que es más importante en ese sentido como desarrollarnos bien nuestra forma de pensar. Y en eso estamos. Ahí estamos todos aprendiendo, porque eso es inacabable. Hasta que yo sea abuelito, arrugado y esté a punto de morir, espero seguir aprendiendo, la verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, qué lindo. Florencia, es su Muy tiempo. bien, vamos a orar entonces, preciosa familia. Papito Dios, te damos gracias infinitamente, Señor, por este lindo momento que nosotros vivimos sábado, sábado, de poder reunirnos y compartir, reflexionar, comentar temas, Señor, la escritura, Señor, la espiritualidad, la fe y sobre todo, Padre Santo, al saber que tú nos amas, Señor, incondicionalmente, Señor. Y agradecemos por la vida, mi Dios amado. Agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder aprender, Padre mío, la oportunidad de amar, Padre Santo. Y todas las grandes bellezas, Señor, que recibimos día a día, papito. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y que ese espíritu, ese gozo, la tengan todas las personas del mundo, Señor. Y que podamos ser guiados por ese espíritu para andar y caminar y también ser luz en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Todo lo que estamos aquí, Padre mío, seamos fortalecidos, alentados, Señor, lo que nos deseas a darnos a conocer. Gracias, Padre, una vez más, en tu nombre, mi Cristo Jesús, oramos y agradecemos. Amén. 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 Feliz día al Cristianos Libres y en Crecimiento. Eso, Feliz un día. abrazo a todos. Rosabel, un gusto, querida. Chao, Te invitamos para la Rosabel, próxima. Mónica, Ok. Florencia, Bastian, Jason. Un Feliz día, abrazo. feliz Bye bye. semana, feliz noche, feliz sábado, feliz domingo, feliz como quieran
Acrelor. Muy bien. De paso, aprovecho para pasar la voz. El próximo sábado, con la bendición del Señor, estará con nosotros nuestro hermano Tocayo de nuestro hermano Bastián. Así que igual si pues, vamos a compartir y que puedan asistir y si desean invitar a una persona, lo pueden hacer, así que libremente. ¿Ya? Se les ¿Y quiere ahí cómo mucho, es? un ¿Quién es abrazo. Bastián? ¿Bastián el bueno o Bastián el malo? ¿Cómo es? Ah, ambos son buenos, ambos son Ah, preciosos, Yo ambos son la otra vez le dije, chilenos, chilenos de corazón. yo la otra vez le dije al Bastián que era el Bastián el bueno. Entonces, está ahí arreglado. Listo, gracias. Ay, qué lindos. Muy bien. Bastián, Moni, esa cierre, por oasis favor. de fondo que tienes, hermoso. Es el oasis, Cariños, la bendiciones. Huacachina. Eso. Aquí se cierra cuando todos nos hermano. ¿Cuándo qué? Aquí yo cierro y se va a salir la persona, pero usted se tiene que salir solito. Ah, listo, vale. Ah, ya. Ya. Un abrazo a cada uno. Listo, Chaito. felicidades. Bye. Chao, feliz día. Bueno, salgo acá. Sí. Sí.